Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Gusto en saludarles. ¿Pueden confirmarme si me escuchan? Sí, se le escucha, licenciado. Sí, se le Sí, se le escucha. escucha. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Perfecto. Sí, licenciado, claro. Claro, pues muchas gracias. Muchas gracias por confirmar, en este caso, que se escucha, ¿verdad? Vamos a iniciar con la clase respectiva. Les comento que por una complicación técnica no pude o no, o sea, tenía planificado una diapositiva en la clase de hoy, pero no entiendo por qué el archivo no me abre. Entonces no voy a proyectar con diapositiva. Yo comúnmente en las clases presenciales no uso diapositivas, ¿sí? Yo uso la pizarra. Entonces, sin embargo, pues creo yo que es importante tener una guía visual en las clases. Entonces, hoy me voy a permitir compartirles un Google Drive, perdonen la informalidad, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que vayamos anotando algunos conceptos y ustedes lo vayan bien, ¿sí? Entonces, para que no se extrañen que hoy estoy usando un Drive, pero creo que me va a servir para guiar la conversación hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, buenas noches, un gusto en saludarles. Gracias por estar acá hoy, ¿verdad? Y compartir una nueva clase ahora a distancia para las personas que todavía van camino a casa. Sé que ahora está lloviendo, entonces que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Y de igual forma, pues las personas que ya están en casa, aprovechar mucho, ¿no? El tema de estar en casa ya, ¿no? Pues bueno, fíjense ustedes de que realmente, pues yo tengo dos opciones. La primera opción es entrar de lleno al contenido de Derecho Procesal Administrativo, ¿verdad? Pero sí necesito yo que tengamos claros algunos conceptos, toda vez de que, se los repito, una buena parte sustantiva nos permite o nos facilita entender por qué estamos dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, por eso es que en la clase anterior, tal vez algunas personas me dirán, mire, Lick, nosotros ya conocemos, ¿verdad? ¿Qué es cómo les puedo decir? Una entidad centralizada, desconcentrada, descentralizada y autónoma, pero sí es importante que recordemos algunos conceptos básicos de derecho administrativo, sobre todo uno, ¿verdad? Para poder nosotros ya entender a partir de la próxima semana cómo se desarrolla el procedimiento administrativo, pero no solo de memoria, sino que realmente entender el por qué se hacen las cosas, por qué se impugna ante determinada autoridad y lógicamente luego de impugnar ante esa autoridad, pues cómo se puede controlar judicialmente la decisión administrativa, ¿no? Entonces, para el efecto, en la clase de hoy va a girar en torno al acto administrativo, ¿sí? El acto administrativo es lo que yo les pregunté en la clase anterior, ¿se recuerdan, no? Si un acto administrativo, si por ejemplo es una resolución administrativa, es un acto administrativo, si un dictamen es un acto administrativo, es elemental que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque el derecho procesal, si ustedes se ponen a estudiar la esencia de la teoría del proceso, ¿sí? Y la esencia de cada uno de los derechos procesales en las distintas materias, van a ustedes a observar que aparte del derecho de libre acceso a las dependencias del Estado y de petición que mencionamos en la clase anterior y que las ubicamos en la Constitución Política de la República, en esencia, un procedimiento implica el ejercicio del derecho de defensa, ¿sí? El ejercicio de derecho de defensa, que lo encontramos nosotros regulado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, ¿no? Creo que eso es algo que lo hemos visto en penal, en constitucional, en distintas clases, ¿no?
Pero no perdamos de vista también, en la materia administrativa, cuando yo me defiendo de una resolución administrativa, estoy ejerciendo un derecho de defensa. Pero para que mi ejercicio de derecho de defensa sea efectivo, debo yo conocer ante qué me estoy defendiendo, ¿sí? Y contra qué puedo yo ejercer un derecho de defensa. Entonces, en este caso, se nos presenta una diferenciación básica, elemental, que ustedes deben analizar y tener claro en un procedimiento administrativo. No es lo mismo un acto administrativo que un hecho administrativo, ¿sí? Lo repito, no es lo mismo un acto administrativo que un hecho administrativo, ¿sí? ¿Por qué, Lick? ¿Por qué? Básicamente, la diferencia radica en que el acto administrativo es vinculante, mientras que el hecho administrativo, por regla general, es no vinculante. ¿Ok? O sea, el acto administrativo sí me presenta a mí un elemento ante el cual la administración pública me está indicando una vinculación de los actos de poder públicos con mi esfera de derechos. Es un acto administrativo. Mientras que un hecho administrativo no vincula. La administración pública puede hacer cantidad de hechos administrativos que los mismos no afectan mi esfera de derechos. ¿Sí? Entonces, entrando en materia, quiero que tengan clara cuál es la definición de un acto administrativo versus la definición de un hecho administrativo. ¿Sí? Y nosotros podemos concluir que un acto administrativo es una decisión unilateral y concreta de la administración pública. Ojo ahí con eso, es una decisión. Todo acto administrativo implica una decisión. ¿De quién? De la administración pública. ¿Sí? Entonces, el acto administrativo es una decisión, en este caso, unilateral, porque el único facultado para emitir actos administrativos es una entidad estatal, es la administración pública, ¿sí? No es una decisión consensuada, no es una decisión que dependa de la voluntad de los particulares, sino que es una decisión propia del Estado, ¿sí? Y esta decisión propia del Estado produce efectos jurídicos, ¿sí? Produce efectos jurídicos, ¿ok? Y esos efectos jurídicos son ejecutables. O sea que el Estado puede ejercer su poder de coerción para darle cumplimiento a esa decisión. Y sobre todo, el acto administrativo le pone fin a un procedimiento administrativo, ¿sí? Le pone fin a un procedimiento administrativo. Entonces, con todo lo que yo les he mencionado, podemos construir una definición del acto administrativo. Decisión unilateral y concreta. Decisión unilateral y concreta de la administración pública. De la administración pública que produce efectos jurídicos.
que produce efectos jurídicos ejecutables y que pone fin a un procedimiento administrativo. Pone fin a un procedimiento administrativo, ¿verdad? Para las personas que necesiten que lo coloque, acá lo voy a escribir. El acto administrativo es una decisión unilateral de la administración pública que produce efectos jurídicos, es ejecutable y pone fin a un procedimiento administrativo. ¿Ok? Definición de acto administrativo. ¿Sí? Distinto es a la definición de un hecho administrativo. ¿Por qué? Porque en este caso el hecho administrativo es, vamos a colocarlo acá, un acontecimiento de la administración pública, ¿ok? Pero vean que a diferencia del acto, que es una decisión, el hecho es un acontecimiento, también emitido por la administración pública, es cierto, pero a diferencia del acto administrativo, no produce efectos jurídicos. Ojo ahí, vean este paréntesis como regla general. Vamos a ver doctrinariamente cuándo un hecho administrativo podría generar un efecto jurídico, pero en Guatemala como tal, es muy raro. Entonces, hecho administrativo, que es un acontecimiento de la administración pública, no produce efectos jurídicos. Lógicamente, si no produce efectos jurídicos, no puede ser ejecutado, ¿verdad? Entonces, colocamos, ¿verdad? No es ejecutable, pero es que entonces, además, no pone fin al procedimiento administrativo. ¿Por qué les estoy indicando esta definición? Porque dirá Lick, mire, pues es que eso ya lo sabemos. Pues puede ser que tal vez alguno o alguna de ustedes no lo sepa. Pero es que además es importante estar conscientes de esta diferencia en este curso de Derecho Procesal Administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo me puedo defender ante un acto que produce efectos jurídicos, ¿sí o no? ¿Me puedo defender ante un acto que genera efectos jurídicos? Sí, ¿sí o no? Considero que sí, licenciado. Pues es lógico, ¿verdad? Yo puedo defender, yo debo defenderme ante algo que me produce efectos jurídicos, porque está afectando la esfera de mi patrimonio, ¿sí? A diferencia del hecho administrativo. El hecho administrativo no produce efectos jurídicos. ¿Por qué me voy yo a defender de algo que no me afecta? ¿Verdad? Eso solo lo hace la gente chismosa. Pero en teoría de derecho procesal administrativo, yo solo me defiendo ante actos administrativos. ¿Por qué? Porque producen efectos jurídicos y le ponen fin a un procedimiento administrativo. Los hechos no me afectan. ¿Sí? Y acá es donde doctrinariamente también se conoce entonces que el acto administrativo es una expresión, voluntad de un órgano administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿se recuerdan ustedes, para los que recibieron conmigo Penal 1, ¿se recuerdan ustedes la teoría de la acción? Donde únicamente es relevante para el derecho penal
únicamente es relevante para el derecho penal los actos, porque los actos presuponen dos elementos: la conciencia de realizar el acto y la voluntad de expresarlo en el mundo exterior. Entonces, el acto administrativo también tiene un elemento de conciencia de la administración pública. Claro está, no es que sea la institución per se, sino que son las personas, ¿verdad? Como lo vimos en la clase anterior, que integran esas entidades abstractas, que denotan una conciencia, pero esa conciencia manifiesta también una voluntad, ¿sí? Voluntad de la administración pública, a diferencia del hecho administrativo. Entonces, con esta definición, ¿cómo le ponemos fin al procedimiento administrativo? ¿Cómo le pone fin al procedimiento administrativo? Otra pregunta en el mismo sentido. Un acto administrativo. Exactamente. ¿Cómo se le pone el fin al procedimiento administrativo? Con un acto administrativo. Con un acto administrativo. ¿Sí? ¿Por qué nos está diciendo esto, Lick? ¿Por qué? Porque yo puedo ejercer los medios de impugnación únicamente contra actos administrativos. ¿Por qué? Tiene sentido, ¿no? Porque le pone fin al procedimiento administrativo. ¿Por qué no puedo? Bueno, entonces vamos a ver, contra el acto, con un acto administrativo, ¿no? Contra el acto administrativo puedo ejercer mi derecho de defensa. Lógico, ¿no? Porque el acto administrativo produce efectos jurídicos, ¿verdad? Un hecho administrativo pone fin al procedimiento administrativo. ¿Sí o no? No, Lick. No, ¿verdad? Porque no es una manifestación de voluntad de la administración pública ni produce efectos jurídicos. Es un acontecimiento que sucede en el procedimiento administrativo, pero no genera efectos. Es irrelevante, técnicamente hablando, ¿verdad? Porque, claro, en el procedimiento administrativo los hechos también deben cumplir algunos requisitos mínimos, ¿no? Bueno, entonces, no, ¿verdad? La respuesta es no, ¿sí? Ahora bien, con esta conceptualización teórica, les hago la siguiente pregunta. Una resolución administrativa es capaz de poner fin al procedimiento administrativo, ¿sí o no? Una resolución administrativa es capaz de poner fin a un procedimiento administrativo. Lick, buenas noches. Yo diría que sí, porque es parte de un acto administrativo. Exactamente. Sí, porque una resolución administrativa es un acto administrativo. En otras palabras, una resolución administrativa que expresa de la administración pública. ¿Qué expresa de la administración pública una resolución? La decisión. La decisión, ¿qué más?
La voluntad de la administración. Exactamente, Ronald. Expresa una decisión o voluntad de la administración pública. Ahora vean esta diferencia. Un dictamen jurídico o técnico es capaz de poner fin al procedimiento. No, licenciado, porque solo determina una opinión o es un procedimiento a actuar. ¿Alguno más que opine? ¿Alguien que tenga algún otro comentario? Pues yo considero que sí es una opinión de un especialista, o sea, es una opinión de un profesional, ¿verdad? La cual no es un procedimiento, sino que es una opinión de algo en específico. Pero entonces, ¿puede o no puede poner fin al procedimiento administrativo un dictamen jurídico técnico? No, no puede. No puede porque considero que es un hecho. ¿Pero por qué es un hecho? Porque es una opinión, no es un proceso. Pues en esa línea, un dictamen jurídico técnico no pone fin a un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque no es ejecutable, sí, no es ejecutable, pero además, si ustedes leen un dictamen o si leen una opinión administrativa, no manifiesta la voluntad de la administración pública. ¿Qué manifiesta un dictamen? Las consideraciones de una dependencia. Cuando dictamina, por ejemplo, la asesoría jurídica del Ministerio de Gobernación sobre un expediente de constitución de una iglesia evangélica, la Dirección de Asuntos Jurídicos es competente para emitir o expresar la voluntad del Ministerio de Gobernación, o el ministro de Gobernación es el competente para expresar la voluntad del Ministerio de Gobernación. ¿Quién de los dos es el que puede emitir la voluntad de ese órgano? ¿El ministro o su Dirección de Asuntos Jurídicos? El ministro. El ministro, licenciado. El ministro. Entonces, los dictámenes técnicos y jurídicos no expresan la voluntad de la administración pública. Expresan los puntos de vista ¿de quién? De las dependencias que integran al órgano, pero no expresan la voluntad del órgano. Lógico, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Que no fuera el ministro el que emita las decisiones, sino que fueran subalternos. ¿Cómo así? Ojo ahí, que puede ser el ministro o puede ser la autoridad competente del órgano administrativo. Lo vamos a ver más adelante porque los recursos administrativos tienen dos niveles, ¿sí? Pero, ejemplo claro, ¿no? ¿Quién puede expresar la voluntad del órgano administrativo? Una autoridad superior, no una dependencia técnica o jurídica, ¿sí? A ver qué tan duchos están en derecho administrativo. ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Me encanta, exactamente, Priscila. Todo esto que venimos hablando hace unos 20 minutos se indica en el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Léalo, por favor, Priscila. Sí, con gusto. Artículo 3. Forma. Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente,
con cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente, citándolos para el efecto, o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación. Para continuar el trámite deberá constar fehacientemente que él o los interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa del lugar, forma, día y hora. Muy bien. Y complementémoslo también, por favor, con el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Artículo 4. Clases. Las resoluciones serán providencias de trámite y resoluciones de fondo. Estas últimas serán razonadas, atenderán el fondo y serán redactadas con claridad y precisión. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí tenemos una clasificación, ¿verdad? Clases de la resolución administrativa. Pueden ser providencias de trámite o resoluciones de fondo. De esas dos, ¿cuáles creen ustedes o cuál creen ustedes que expresa la voluntad del órgano administrativo? Las resoluciones de fondo. Exactamente. Son las resoluciones de fondo las que manifiestan la voluntad del órgano administrativo. Lógico, ¿no? Son las que ponen fin al procedimiento. Son las que tienen la capacidad de poder generar efectos. ¿Sí? Ahora bien, ustedes tienen que saber que también existen clases de actos administrativos. Doctrinariamente, existen dos clases de actos administrativos. Pueden ser, vamos a ver acá, déjenme buscar algo aquí para presentárselos ordenado. ¿Esto qué es? No. Como les digo, les pido una disculpa por no tener hoy diapositiva, pero vamos a fingir que este drive es un pizarrón, ¿ok? Clases de actos administrativos. Hay dos clases de actos administrativos con los que ustedes se van a topar en el derecho administrativo. ¿Alguien sabe la clasificación de actos administrativos? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguna se anima? Bueno, se las voy a decir yo. Ojo ahí con esto. Hay actos reglados y actos discrecionales. Ojo ahí con esto. Ambos son una decisión administrativa. Expresan la voluntad de la administración pública. Sí lo expresan. Producen efectos jurídicos también. Producen efectos jurídicos. Son ejecutables también. Son ejecutables. Y ponen fin al procedimiento administrativo, sí ponen. La definición que platicamos hace unos minutos. No se vayan ustedes a confundir que lo reglado y lo discrecional, no, ambos son actos administrativos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia? El acto reglado, la ley le indica al órgano administrativo su voluntad, o vamos a colocarlo aquí, el sentido de su voluntad. Voluntad. ¿Qué ejemplo les puedo decir de esto? Hay determinadas disposiciones en ley que indican que el órgano administrativo, al terminar el procedimiento administrativo, puede o debe
¿Aprobar o improbar? ¿Qué ejemplo? Las licencias de construcción, por ejemplo, ¿no? El órgano administrativo o le aprueba a usted su construcción o no se la aprueba. Es o un camino o el otro. Y la ley le indica que solo puede resolver en X sentido o en Y sentido. Es un acto reglado, porque la voluntad de la administración pública está expresamente contemplada en ley. Y entonces el órgano solo tiene que decidir o se va por A o se va por B, o se va por X o se va por Y. Nada más. Ahora bien, también en la práctica hay actos administrativos discrecionales, donde la ley le reconoce la facultad de decidir el sentido de la voluntad de la administración pública al órgano competente. Ejemplo, las exoneraciones que otorga el presidente de la República de conformidad con la literal R del artículo 183 de la Constitución. Si no mal recuerdo es la R, si no, corríjanme, pero la literal R o el artículo 183 de la Constitución establece que el presidente de la República está facultado para otorgar exoneraciones de multas, intereses, mora, de los recargos que se le hacen a los contribuyentes, ¿no? En temas de SAT, en temas de, aparte de SAT, también temas del Instituto de Migración, por ejemplo, o de la Dirección de DICABI, de Catastro y Bienes del Ministerio de Finanzas Públicas. Es el R, ¿verdad? Sí, es el R. Bueno, esta literal R, si ustedes se dan cuenta, no contiene una obligación esa de decidir darla o no darla. El presidente, por ejemplo, puede decidir dar el 50% de la exoneración. En algunos casos da el 90%. En otros casos da el 20%. O sea, que la Constitución le permite resolver un procedimiento administrativo, pero no le dice A o Y. Le dice, usted resuelva. Claro está, no quiere decir que el acto discrecional es un acto arbitrario. O sea, que se puede emitir sin las formalidades y competencia de ley. Se debe respetar la ley, pero da un marco amplio para decidir, o me voy por X, me voy por Y, pero puedo hacer una mezcla de X y Y, o me puedo ir por Z. ¿Hay una obligación de resolver? Sí, pero tengo una discrecionalidad, ¿sí? En donde puedo moverme. Entonces, actos administrativos reglados, la ley me dice o es A o es B. Y los discrecionales le permite a la autoridad administrativa resolver conforme a su criterio. ¿Tenemos dudas hasta el momento? ¿Preguntas, dudas, consultas? No, licenciado, todo claro hasta el momento. Dalerid levantó la mano, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta rápida respecto a estas exoneraciones. ¿Solo pueden ser de esas tres opciones que usted indicaba, de DICABI, de Migración y de SAT? ¿O puede ser por otras exoneraciones que tenga la persona, como una deuda o algo así? Fíjese que, vamos a ver. Buena pregunta, interesante pregunta.
La Constitución Política de la República, en la literal R del artículo 183, le reconoce al presidente esa facultad de poder decidir sobre la exoneración. No sé si tiene ya a la mano su Constitución, Melissa, para que lo pueda leer usted misma. Artículo 183, literal R. Sí, ya voy. Pilas, 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 por favor. Ya saben, ¿verdad? Yo en la primera clase se los advertí. Yo utilizo leyes, utilizo Constitución y pónganle ojo que algunas preguntas de examen ahí van. Entonces, la persona que tiene a la mano su ley, marca, apunta. Después yo les dejo entrar la ley al examen, me saca 30, me saca 40, me saca 30, me saca 100. Pero algunas personas que yo pasaba el semestre pasado en blanco, no traje, en el celular viendo una versión desactualizada. Se están haciendo daño ustedes mismos porque yo voy a pasar el mismo examen a todos y los que me van a sacar buena nota serán los que estudian y los que no me van a sacar buena nota no me estudiaron. ¿Qué dice Melissa en la R del 183? Melissa. Se lo leo, licenciado. Yo creo que ya prendió su micrófono. Melissa, adelante, por favor. Bueno, yo creo que no está. Si lo tiene Jacqueline, por favor, léalo. R del 183. Melissa, adelante. Dice exonerar de multas. Sí. Léalo completo. Ok. Permítame, licenciado. Artículo 183. Funciones del presidente de la República. Váyase a R. R. Exonerar las multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Ok. Contribuyentes y orden administrativo. Contribuyentes y orden administrativo. La Corte de Constitucionalidad, no, tampoco me sé los números de sentencias, pero si se buscan se encuentran. La Corte de Constitucionalidad ha establecido un criterio que para yo poder exonerar, debo poder multar. ¿Sí? O sea, se los voy a colocar acá en la pizarra barra Drive. Si yo puedo multar, puedo exonerar. ¿Sí? Entonces, el presidente, de conformidad con sentencias de la Corte de Constitucionalidad, se debe hacer un análisis. De conformidad con el artículo 182 de la Constitución, el presidente de la República es la autoridad máxima o ejerce la representación del organismo ejecutivo. Y el artículo 6 de la ley del organismo ejecutivo establece que es la autoridad superior de este organismo. Entonces, hacemos el siguiente silogismo. Si el presidente puede exonerar, el presidente puede multar. ¿Sí? Ya agregándole un sujeto a la anterior premisa. ¿Ok? Entonces, pero el presidente nunca actúa solo. ¿Con quién tiene que actuar el presidente según el artículo 182 de la Constitución? El Consejo de Ministros. Con uno o más ministros o estos reunidos en Consejo de Ministros, ¿verdad? Que son dos cuestiones distintas, ¿ok? Entonces, si el presidente puede exonerar, el presidente puede multar, pero el presidente no multa como presidente. Pero eso no quiere decir que el organismo ejecutivo al que él pertenece
sí puede multar. Entonces, si el organismo ejecutivo puede exonerar, el presidente puede, perdón, el organismo ejecutivo puede multar. ¿Ok? Entonces, ¿será que el presidente de la República, vean esta pregunta, puede exonerar una multa impuesta por una municipalidad? No, porque esa es una cuestión, las municipalidades son autónomas, entonces él no podría hacer porque no es superior jerárquico de la municipalidad. Está bien, excelente, Jeremy. Justamente. La Corte de Constitucionalidad sí lo interpreta. El presidente solo puede exonerar las multas que el organismo ejecutivo puede colocar, porque el presidente es la autoridad máxima del organismo ejecutivo. Entonces no puede ir uno a pedir en una exoneración de las munis. No puede uno ir a pedir multas impuestas por bancos o intereses impuestos por bancos. ¿Sí? Y además, igual se los digo, o sea, no es que sea perfecto, pero busque, si alguien está en su computadora, busque por ahí el Código Tributario, y creo que está en el artículo 91 del Código Tributario. ¿Alguien tiene a la mano el Código Tributario por ahí, ya sea en físico o en digital? Código Tributario de Guatemala, lógico, ¿no? Si no, les voy a pasar después el número del artículo, pero creo que es el 91. ¿Nadie me va a colaborar con eso? Voy, denme un segundito, ahorita lo estoy jalando. Pago extemporáneo de tributos. Léeme ese artículo y decime si mencionan al presidente de la República. Ok, artículo 91. Pago extemporáneo de tributos detenidos, percibidos y del impuesto al valor agregado. ¿Menciona al presidente o no lo menciona? Vamos a ver. No le... ¿Seguro? Es el decreto 6-91, ¿no? Sí. Pero no menciona el presidente. Déjame ver entonces que no puedo yo... Sí, no lo menciona. Este es únicamente sobre pagos extemporáneos. Sí, pero permítanme que acá... Licenciado, el artículo 97, exoneración de multas, recargos e intereses. Ahí está. Léame ese. Ajá. La exoneración de cargos y multas corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejecutar esta facultad. Los intereses constituyen recargos. Ahí está, no era el 91, era el 97, me faltó un palito en mi mente. Es el 97 del Código Tributario. El 97 del Código Tributario me desarrolla esa facultad. A pesar que la SAT es una entidad descentralizada, la ley sí le permite al presidente exonerar esos tributos, esas multas, recargos e intereses de los tributos. Entonces, ahí se cumple el silogismo que les estaba desarrollando en los últimos minutos. Si el organismo ejecutivo puede exonerar, tiene que también poder multar, ¿verdad? Y en el único caso que puede el presidente exonerar son por las multas impuestas por el organismo ejecutivo, con excepción de la SAT, porque la SAT, a pesar de ser descentralizada, su propia ley sí le permite al presidente de la República exonerar. ¿Sí? Principio de legalidad de la administración pública. ¿Ok? Y también en ese artículo 97 del Código Tributario, para amarrar con la clase de hoy, también me sirve para demostrarles a ustedes que es un acto discrecional. Porque hay una palabrita ahí que leyó la compañera. ¿Qué puede hacer? ¿El presidente debe exonerar o puede exonerar? Puede exonerar.
puede exonerar. No le está diciendo o usted exonera o exonera el 50%. Ahí sí sería un acto arreglado, porque el presidente solo tiene dos opciones. Pero ese puede amplio le permite al presidente, pues, tener una decisión, decir sí, decir no, decir tal vez, le voy a dar la mitad, ¿me entienden? Entonces, ese es un ejemplo muy, muy bonito de un acto discrecional. ¿Estamos claros con la respuesta a esa pregunta? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ninguna. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? ¿Por qué el LIC se está haciendo lata y nos está explicando el acto y que aquí, que allá, que no sé qué, y que es un hecho y que es un acto? Bueno, pues como se los decía hace un momento, ¿no? Si nosotros vamos a interponer recursos, los vamos a dirigir ante actos administrativos. ¿Por qué? Primero, porque expresan la voluntad, producen efectos jurídicos, pero además hay una categoría reconocida por la Ley de lo Contencioso Administrativo del acto administrativo, y es, lo voy a apuntar acá, la revocabilidad del acto administrativo. Usted, como administrado, ¿puede pedir que cambien un dictamen técnico o jurídico? ¿Sí o no? Pues pedirlo puede, pero está al alcance de los administrados poder pedirle a un órgano administrativo que dentro de su procedimiento administrativo revoque un dictamen. ¿Es técnicamente correcto? ¿Puedo pedir la revocatoria de un dictamen? Yo creería que no. ¿Por qué no? Porque no es un acto jurídico, no Sí, es un acto administrativo. pero profundicemos la lógica de lo que hemos venido hablando. ¿Un dictamen me puede a mí generar efectos jurídicos? No, solo es una opinión. Exacto. ¿Por qué yo voy a pedir la revocatoria de algo que no me afecta? ¿Por qué? ¿Por qué yo me voy a desgastar en cuerpo, vida, dinero, tiempo en pedir la revocatoria de algo que no me afecta? ¿Verdad? ¿Acaso, por ejemplo, poniendo un ejemplo coloquial, acaso a usted le afectan si la vecina de su casa le perdona la infidelidad a su marido? ¿Le afecta eso o no le afecta eso? No, ¿verdad? Ahora, si el marido suyo le es infiel a usted, ¿le afecta o no le afecta? Ahí sí va. Entonces, yo solo puedo pedir la revocatoria de algo que me afecta. Que usted sea chute con la vida de su vecina es otra cosa, pero para efectos del curso de procesal administrativo, yo solo puedo pedir la revocatoria de algo que me afecta. Ese es el razonamiento lógico de por qué el acto administrativo tiene una característica que también lo diferencia del hecho. Es revocable, ¿sí? Es revocable. Y el acto puede ser revocable de dos formas. Uno, a petición de parte. Y dos, de oficio. A petición de parte, en un procedimiento administrativo, es lo que vamos a aprender. Cómo revocar un acto administrativo. ¿Sí? Pero ustedes ya recibieron algún procesal. En una instancia judicial, ¿cómo yo pido la revocatoria de un auto o de una sentencia? ¿Cómo la pido?
¿Será que voy a dejar una carta al señor juez deseando éxitos en sus labores cotidianas? El motivo de la presente misiva es para manifestarle que yo deseo que usted revoque su sentencia. Para el efecto, le explico que deseo que revoque la sentencia porque tengo 5 hijos y actualmente no me es posible pagar la cantidad que usted me colocó como multa. Atentamente, Mario Castillo. ¿Yo puedo pedir la revocatoria de una sentencia de un auto judicial a través de una carta? No. No. ¿Con qué medio puedo yo pedir la revocatoria de una sentencia o de un auto judicial? ¿Por un memorial? ¿Por recurso de apelación, licenciado? Exactamente, por un medio de impugnación, que en judicial puede ser una apelación, puede ser una revocatoria, puede ser una nulidad, ¿verdad? Hay distintas categorías de medios de impugnación para distintos actos y resoluciones judiciales. En derecho administrativo es lo mismo. Hay ciertas categorías de actos a disposición de las partes para poder revocar un acto administrativo, como lo son los recursos administrativos y el procedimiento contencioso administrativo. ¿Sí? Está en ley, eso es lo que vamos a ver en el curso. Y también los actos administrativos son revocables de oficio. Fundamento de la ley de lo contencioso administrativo. ¿Alguien sabe cuál es el fundamento de la revocatoria de oficio de los actos administrativos? El artículo 6. Artículo 6. Leamos el artículo 6. Antes de que las resoluciones hayan sido consentidas por los interesados, pueden ser revocadas por la autoridad que las haya dictado. Se tendrá por consentida una resolución cuando no sea impugnada dentro del plazo. Exactamente. Vean ustedes que no cualquier resolución puede ser revocada por la administración pública, ¿eh? Tiene que ser antes de ser consentida por las partes. Si ya fue consentida por las partes, por principio de certeza jurídica, la autoridad administrativa no puede revocar una decisión. Tiene que ser antes de ser consentida por las partes. Cuando se tiene por consentida una resolución. En el ámbito judicial, que también aplica esa regla en el ámbito administrativo. Cuando se tiene por consentida una resolución. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo como autoridad puedo decidir esta ya está consentida, ya no consentida de tratarla bien, pues, sino que consentida? Y ya puedo archivar el expediente. Y ya es ejecutable y ya puedo archivar el expediente. Cuando ya se agotaron todos los medios de impugnación. Cuando ya se agotaron, no, porque ahí se usaron. O sea, quiere decir que la persona no está de acuerdo. ¿Cuándo se tiene por consentida una resolución administrativa? Cuando ya no hay apelación, Lick. Tampoco. Cuando es después de notificar. Después de notificar, pero todavía falta algo a esa respuesta. Ya nos vamos acercando. Dina levantó la mano, adelante. Cuando después de notificado y vencido el plazo para interponer la apelación, si no han presentado ningún recurso, ahí se tiene por consentida la resolución. Exactamente. Una resolución administrativa se tiene por consentida cuando se notificó a las partes y transcurrió el plazo de ley para presentar un recurso de impugnación. Si nadie presenta un recurso administrativo, el acto está consentido. Pero, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de lo Contencioso, las resoluciones, antes de ser consentidas, pueden ser revocadas de oficio. Entonces, por lógica, ¿en qué momento puede la autoridad administrativa revocar el acto administrativo? Entonces, ¿en qué momento? Ya tenemos la respuesta en la punta de la lengua. Dentro del plazo
dentro del plazo para presentar el recurso. Exactamente. Una vez notificada la resolución, dentro del plazo, dentro de ese plazo para impugnar, la autoridad administrativa puede revocar. Pasado ese plazo, ya no, porque ya fue consentida. Ya fue consentida. ¿Me explico? ¿Tenemos alguna pregunta? Preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Seguros que no tienen ninguna? ¿Seguros? Porque yo voy a entrar con todo la otra semana. Entonces, ojo ahí, ¿eh? El momento de hacer preguntas es en clase. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, entonces nos veríamos, espero yo, el próximo martes presencial. Lleven sus leyes. Si yo miro a gente sin leyes, a esa gente le voy a preguntar. A esa gente le voy a preguntar, la que no lleva leyes. ¿Ok? Lleven sus leyes. Entonces. Gracias, Lick. Feliz noche. Una muy buena noche, ¿sí? Lick, disculpe, ¿será posible que pueda bajar un poquito el escrito que hizo en pantalla para poderle tomar una captura? Okay. No me dio tiempo a copiar todo. Ok. Por favor, gracias. Déjenme Gracias, ver. Lick. Esperen ustedes. Estoy viendo acá. Ahí. A ver. 50. Ahí es lo máximo que puedo bajarlo para que se trate de ver. Ahí se mira todo, ¿eh? Ese fue nuestro pizarrón hoy, ¿ok? En magnéticas, las leyes preguntan, no sé, es magnéticas, creo que en físico, ¿sí? Sí, en físico, magnéticas no sé, pero física sí. Físicas las leyes. Ahí van a estar Muchas viendo gracias, ustedes Lick. que van a descargar una ley, o hay gente que se pone a ver leyes en el Google y no están actualizadas y les va a generar un gran daño, ¿sí? Por lo menos lleven sus materiales básicos, ¿ok? Bueno, tengan todas y todos ustedes una muy buena noche. Saludos. Feliz noche.